Amigas y amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy curioso que ocurrió en Málaga, una anécdota que lleva por título "El Tenorio tiñó de sangre las calles de Málaga". Pues bien, queridos amigos y amigas, permítanme un inciso antes de comenzar a contar esta historia, y es para hablaros de esas tradiciones que algunos consideran invasoras, como son, por ejemplo, la tradición del Halloween. El Halloween, que muchos creen que son americanas, es una tradición americana, sin embargo no es así. Nosotros, llegando la festividad de Todos los Santos, pues antes se celebraba la tradición de Todos los Santos, una fiesta que era un tanto triste, lóbrega, porque era recordar a los que ya se han ido, y bueno, la consistencia que tenía esta tradición era la de ir a llevar flores a nuestros difuntos un día al año, el comer huesos de santo y buñuelos de viento, el poner las célebres mariposas, aquellas lamparitas que era un pabilo que encendíamos sobre una base con aceite, y detrás teníamos una fotografía de un difunto recientemente desaparecido, y con esto pues lo recordábamos. Y también otra de las cosas que teníamos era la representación del Tenorio, que todos los años, tanto en televisión, incluso en radio y en teatro, pues era una cita ineludible el que teníamos que ir a verla. Yo ya, el Tenorio, yo no sé cuántas veces habré visto el Tenorio, y a mí siempre me ha gustado, tengo que decir, sobre todo aquellas representaciones que hacía Paco Raval, que a mí me encantaba, porque nada más que por verlo a él merecía la pena. Y bueno, era lo que nosotros teníamos. Pero de pronto se nos mete esa tradición del Halloween, que no hay quien le haga competencia, porque ante lo tétrico, triste de nuestra celebración, aunque muy sentida, pues nos viene ahora una que viene a significar lo mismo, el recuerdo a los desaparecidos, a nuestros difuntos, y que bueno, pues que trae una serie de diversiones para los niños, que si el disfraz, que si las bromas, que si truco trato, entonces no es fácil, no es difícil de imaginar que nuestros más pequeños y los más mayores también pues opten también por estas tradiciones. Con esto no quiero decir que una quite la otra, porque las dos pueden convivir perfectamente, aunque algunos no lo admiten. Pero bueno, yo creo que en este mundo globalizado, pues si pensamos que más que daño nos enriquece, porque vamos absorbiendo lo mejor de cada cultura, lo mejor y algunas veces también cosas malas, pero vamos a quedarnos en lo mejor de cada cultura, pues cada vez seremos más ricos en conocimientos y una sociedad más abierta con todos. De hecho, Málaga es una ciudad, es un crisol actualmente de mil culturas, pero siempre lo ha sido, porque en Málaga desde el siglo XIX comenzaron a venir gente por aquella explosión industrial que tuvimos, pues empezaron a venir gentes de todo el mundo. Aquí había de todas las razas. Hoy vamos por la calle y pasa igual. Antes, cuando íbamos por la calle, escuchábamos hablar en malagueño, pero hoy cuando vamos por la calle escuchamos hablar algunos en malagueño, pero también muchos. El de adelante habla inglés, el de un lado habla musulmán, el otro habla italiano, el de atrás habla
alemán, es decir, que Málaga es un crisol de múltiples culturas, y eso pues nos hace pues que seamos una sociedad digamos más consciente de que estamos viviendo en un mundo globalizado, aunque ya digo que algunos no. Bien, hemos hablado de Halloween. También hay que decir que Halloween es una tradición que, como muchos creen, que son de América, pero no. Esa tradición se crea en Inglaterra. En Inglaterra allí se llamaba All Hallows Eve, que viene a decir víspera de todos los santos, y muchos de los emigrantes que fueron a América se llevaron aquella tradición con ellos y la pusieron en práctica allí, y entonces allí cogió mucha fuerza, porque era bueno una fiesta pues donde los niños los pasaban bien y los mayores también, y todo el mundo lo pasaban bien. Y también hay que decir que el símbolo de Halloween, que puede ser esa calabaza hueca a la que se le pone, bueno, ahora le ponemos una bombillita, pero antes se le ponía una vela, tampoco es inglesa ni es americana, es una tradición que trasladaron los emigrantes irlandeses cuando la hambruna en Irlanda, que muchos se fueron a vivir, emigraron a América, se llevaron esa tradición de poner las calabazas con la velita en las puertas el día de Todos los Santos. Esto es una tradición que viene de una leyenda que se llamaba Jack el Tacaño. No voy a contar la historia porque es un poco larga, pero hacía a grosso modo decir que era un hombre que llevaba mala vida y que el diablo se lo quiso llevar, y entonces este hombre le vendió el alma al diablo, pero este hombre al final engañó al diablo, y cuando murió, pues al subir al cielo le cerraron las puertas del cielo, porque había tenido tratos con el diablo, y cuando entró en el infierno también le cerraron las puertas porque había engañado al diablo. Entonces el diablo le regaló una calabaza hueca con una vela dentro, que la llevaría como farolillo durante toda la eternidad, en la que él fuera un espíritu errante que andaría por todo el mundo. Después la tradición popular decía de que cuando este hombre, cuando empezaban las cosechas, el espíritu de este hombre pasaba por allí, y entonces para que los agricultores estuvieran bien con él y que las cosechas fueran bien, pues le ponían un farolillo, o sea, una calabaza hueca con la vela dentro, y esa era la leyenda, ¿no? En definitiva. Quiero decir con esto que esta leyenda tampoco era americana. Hoy nuestro mundo está globalizado totalmente. Hoy hemos adoptado no solamente tradiciones, hemos adoptado por ejemplo gastronomía, modos de vestir, música. Hemos adaptado cantidad de cosas que no eran propias nuestras hace muy poco tiempo. Yo recuerdo, hablando de la gastronomía, cuando un día fui al puerto de Málaga. Yo tenía relaciones con los barcos que venían a Málaga y tal, y me regalaron un paquete de macarrones, un paquete de, no como los que venden ahora, era un paquete de esto de cartón y tal, con macarrones, y los macarrones eran unas varillas, igual que los espaguetis, eran largas, no venían cortados como vienen ahora, y yo con toda la ilusión del mundo le llevé los macarrones aquellos a mi madre, y le digo, mira que esto es una comida italiana, que hay que cocerlo en agua con un poco de sal, que me han dicho, y después se le echa tomate por encima, tal, ¿vale? Yo le expliqué. Bueno, mi madre hizo aquellos macarrones que no había quien se los comiera, estaban malísimos porque además estaban duros, estaban, bueno, una porquería de macarrones. Hoy
a cualquier niño le dice que no van a comer macarrones o van a comer espagueti o no van a comer pizza. Hemos adoptado esa manera de comer también. También hemos adoptado la comida china, el arroz chino, los rollitos de primavera, bueno, cantidad de cosas, incluso los sushi o chuchi, como dicen aquí muchos en Málaga, de Japón. Y otras muchísimas comidas, comidas musulmanas, comidas alemanas, comidas de Hispanoamérica que se han puesto también muy de moda en nuestro recetario culinario malacitano. Y bueno, pues con todo eso convivimos. Pero eso es lo que yo siempre digo, que nos enriquece. A mí hay muchas veces que me dicen: Diego, ¿tú quitarías la fiesta de Halloween? Yo siempre digo lo mismo: dadme fiestas y quítame guerras. Las fiestas no vienen más que a alegrar a la gente. Las guerras no nos traen más que tristeza. Así que vamos a centrarnos en quitar guerras y vamos a vivir con las fiestas que sean. Siempre salvaguardando las nuestras, lógicamente. Bueno, pues dicho todo esta perorata un poco tontilla, pero bueno, que es mi manera de pensar. Yo sé que habrá algunos que no piensen lo mismo, pero bueno, eso es la riqueza de este mundo, en que todos tenemos opiniones muchas veces diferentes. Voy a entrar en lo que es el tema de esta semana, que es el Tenorio llenó de sangre las calles de Málaga. Esto se debe a una anécdota que ocurrió con la representación del Tenorio en un día de Todos los Santos aquí en Málaga. Primero quiero deciros también de que aquí en Málaga, a mediados de siglo, había dos compañías de teatro muy interesantes. Una de ellas era la que llevaba a Angelita Rubio Argüelles, que era la famosa creadora del teatro Ara, que son las iniciales de Angelita Rubio Argüelles, que estaba casada con Edgar Neville. Y tenía ella una escuela de teatro, un taller de teatro que diríamos hoy, donde por allí pasaron muchos actores actuales. Algunos creo que lo conocerán ustedes, como un jovencísimo Antonio Banderas, o mi querido amigo Lucio Romero, o Óscar Romero también, que fue un gran actor malagueño, y bueno, y otros muchísimos más. Fue una escuela que tuvo mucha enjundia aquí en Málaga y que actuó en los principales teatros, salas de representaciones, incluso en el Teatro Romano, en el recién creado Teatro Romano de entonces. Actuó, incluso Antonio Banderas estuvo actuando allí. Bien, también se creó otro taller de teatro que lo llevaba la célebre Guillermina Soto. Guillermina Soto, una mujer a la que yo creo que en Málaga no se le ha hecho la suficiente justicia. Era una mujer que en las primeras décadas del siglo XX estuvo actuando como primera actriz en el Teatro Fuencarral de Madrid con un enorme éxito. Ya un poquito más de mayor, se retiró a Málaga y creó este taller de teatro. Ella fue muy famosa en su época, y fíjense que cuando digo muy famosa no me refiero a las famosas que hoy conocemos actualmente, ¿no? Hoy posiblemente cualquier actriz, cualquier persona con menos méritos que otros, pues es más famoso o más famosa que aquella célebre Guillermina Soto. Pero entonces ni había televisión, ni había redes sociales, ni había radio, o la radio estaba en ciernes, y era muy difícil hacerse famoso. Y si se hacía famoso era porque verdaderamente era una persona excepcional. Y Guillermina Soto era una de ellas. Bien, pues Guillermina Soto, con pocos medios,
pues creó esta escuela donde pasaron actores que bueno, pues luego siguieron otros rumbos, como por ejemplo uno de los actores fue mi querido amigo y casi hermano Paco Moreno Ortega, que en paz descanse, nos dejó en el mes de junio a los 93 años, el célebre pintor malagueño, un pintor que ha hecho historia en nuestra historia malagueña. Y otro, por ejemplo, era Pepe Salas, el famoso, bueno, Pepe Salas, que era muy amigo también mío y que siempre estuvo haciendo teatro, haciendo anuncios de radio, de televisión, era un fenómeno. Y otro, por ejemplo, Antonio Chacón Méndez, que él no siguió la línea artística de los demás, pero que también fue una persona muy emprendedora y una persona excelente. Bien, pues estaban estas dos compañías. Y un día, voy a contar primero una anécdota y ahora contar el de la sangre. Un día, Guillermina Soto, en el edificio de los antiguos sindicatos, que está en el Muelle Heredia, hacía la representación de Don Juan Tenorio. Fíjense, para ponernos en situación, que Guillermina Soto era una mujer con mucho talento, pero muchas veces no le acompañaba el físico, porque era una mujer bastante bajita y además ya en su época, esta ya más madura, pues había cogido unos kilitos de más, es decir, estaba gordita. Y entre bajita y gordita que era, pues no daba mucho el papel para hacer las representaciones. Sin embargo, ella, su talento y su conocimiento y esa gran memoria que tenía, pues hacía de que, por ejemplo, el papel del Tenorio se lo supiera mejor que nadie. Saben ustedes que el papel del Tenorio es bastante prolijo porque es una retahíla de versos muy grande y memorizar todo aquello pues tiene tela marinera. Entonces la única que se sabía bien aquellos versos era Guillermina Soto, y pues se hacía la representación y como no había nadie adecuado para hacer este papel, pues ella se caracterizaba de Tenorio, se vestía de hombre. Hay que decir que la persona que maquillaba y caracterizaba a los actores era su propio esposo, que también hacía de actor, era aficionado y hacía también de actor. Bueno, pues Guillermina Soto en aquella función sale al escenario y se pone de rodillas delante de doña Inés del alma mía, o del alma suya, y empezó a recitarle aquellos versos que no eran los de los famosos de la escena del sofá, cuando dice: es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más dulce la luna brilla y se respira mejor. Eran los otros versos que ella hacía, que el Tenorio le decía a doña Inés estando de rodillas, y que encandilaba a doña Inés y se le ponía una cara de tonta enamorada que no podía con ella. Entonces pues don Juan Tenorio, es decir, doña Guillermina Soto, pues empezó a recitar aquellos versos estando de rodillas. Imagínense que ya era bajita, gordita y ya tenía una cierta edad, y cuando terminó de recitarlo debía de ponerse de pie frente a doña Inés, pero las fuerzas le flaquearon y no se podía poner de pie. Las piernas se le quedaron agarrotadas y no se podía poner de pie. Tanto fue así que su esposo, que también estaba caracterizado como siempre con la espada, el sombrero y tal, y Paco Moreno, que hacía de comendador, se bajó del pedestal y cogieron a doña Guillermina Soto, la levantaron y ya pues sí, pudo seguir la función, pero no antes de que los que estaban allí viendo la función, entre ellos muchos de los alumnos de la otra compañía de la competencia, como era los de Angelita Rubio Argüelles, aquellos alumnos que estaban allí viendo la representación, formaran allí un cachondeíto serrano de AUPA, y aquello pues por poco si termina pues a porrazos.
Esa fue una de las anécdotas. Pero hay otra que fue la que esa incluso salió en el periódico, que fue cuando la compañía de Guillermina Soto hizo esa misma representación de Don Juan Tenorio en el Cine Teatro Carranque. Muchos de ustedes, bueno, ni han escuchado hablar del Cine Teatro Carranque, pero los que son de mi edad, pues sí, no solamente lo habrán escuchado, sino que habrán estado, como estuve yo, viendo películas y viendo funciones de teatro y muchas cosas más allí en aquel cine que estaba frente a la iglesia, en la plaza donde está la iglesia, en uno de los laterales estaba el Cine Carranque. Bien, pues allí empezó la representación y, como siempre, pues chocaba el que Don Juan Tenorio fuera una mujer, pero bueno, nosotros la idea era ver la representación y no nos ateníamos a pequeños detalles o grandes detalles como aquel. Pero ocurrió de que doña Guillermina Soto, en aquella caracterización de Don Juan Tenorio, llevaba una chaquetilla que al agacharse pues se le subió un poco y entonces dejaba ver aquellos pantalones ceñidos que llevaba Don Juan Tenorio, y claro, ella pues con su volumen pues mostraba allí un orondo culete que a todo el mundo llamó la atención, porque llamaba la atención. Y pues, generalmente se hicieron comentarios, pero de ahí no pasó la cosa. Lo que sí fue que unos que estaban en primera fila, pues con un canuto de caña, ¿se acuerdan ustedes de aquellos canutos que teníamos los niños, que metíamos almencinas, esa semilla que metíamos y soplábamos, y al soplar pues salía aquella almencina que era como una bala, y donde daba pues picaba, y empezaron a tirarle almencinas al culo orondo de doña Guillermina Soto. La pobre hacía esfuerzos por no distraerse y seguir la función como buena actriz que era, pero el marido de doña Guillermina Soto, que estaba allí, ya te digo, caracterizado con su sombrero de ala ancha, con su espada, etcétera, etcétera, harto de ver lo que le estaban haciendo a la esposa, pegó un salto y saltó al patio de butaca, y con la espada empezó a blandirla allí y como amenazar al que llevaba el canuto de caña. El del canuto de caña debió de asustarse, puso las manos, y en uno de esos lances que dio el marido de doña Guillermina Soto, pues le hizo un pequeño arañazo en un dedo que le produjo una somera gota de sangre. Bueno, como quiera que allí al lado había un periodista de la prensa de aquellos años, de los 50, 60, de Málaga, pues este hombre vio la oportunidad y escribió un artículo que se titulaba "El Tenorio llena de sangre las calles malagueñas". Claro, la gente, ¿qué ha pasado? Pues iban a ver aquello de la sangre. La sangre no había sido nada más que aquel pequeño rasguño que había recibido aquel gamberrete. Y claro, este hombre, pues un periodista un poco sensacionalista, pues puso en aviso a todo esto, y se corrió como la pólvora, y muchos rieron de lo que fue aquella anécdota. Bueno, pues esta es la pequeña anécdota, pero son cosas curiosas que posiblemente no tengan mucha trascendencia, pero si conocemos nuestras pequeñas cosas, nuestras pequeñas historias, esas historias populares, pues nos harán querer más a Málaga. Siempre lo digo, quien no conoce no puede querer. Bien, pues con esto nos despedimos, no sin antes agradeceros vuestra atención y deciros que, por favor, si podéis, suscribiros, que eso solamente entrar en YouTube y darle a cuando sale
el artículo, pues le dais a suscribir y ya directamente lo recibís vosotros cada vez que salga un artículo de estos nuevos. El tema es que dentro de un tiempo, muy poco tiempo, dejaré de mandarlo personalmente, que hago a muchas direcciones, pero ya tengo más de 1000 direcciones y eso me pilla mucho tiempo y ya me es casi imposible hacerlo yo por mi cuenta. Así que yo os lo agradeceré que os suscribáis. Yo con esto no gano nada, sino simplemente la satisfacción de poder estar con todos vosotros. Lo dicho, si os ha gustado, por favor, darle al dedito para arriba, que nos ayuda, y si conocéis a alguien que le pueda interesar estos artículos, pues yo os lo agradeceré y ellos os lo agradecerán también. Muchas gracias y hasta la semana que viene.